En este vídeo vamos a ver la solución a la actividad 0096. Se nos pide en el primer apartado que nuestro chat consiga dar respuesta a conjuntos de palabras en vez de a palabras únicas. En la clase Responder, si nos fijamos, tenemos un HashMap llamado Responses About Input que enlaza claves de tipo string con valores de tipo string. Cuando el usuario actualmente mete una palabra, nosotros somos capaces de darle una respuesta asociada a dicha palabra. Lo que vamos a conseguir ahora es que las claves de este HashMap no sean string, sino que sean conjuntos de string, es decir, conjuntos de cadenas. En nuestro constructor inicializamos aquí el HashMap Responses About Input, y en estas 4 líneas de abajo lo que hacemos es llenarlo de contenido para que, por ejemplo, la palabra Linux esté asociada a esta respuesta. Evidentemente estas 4 líneas ya no nos valen, dado que las claves han dejado de ser string para convertirse en conjuntos de string. Por tanto, lo que yo voy a hacer es ir creando varios conjuntos y a cada conjunto le voy a añadir las palabras que a mí me interesen. Por ejemplo, al primer conjunto le voy a añadir la palabra free y la palabra app, de tal manera que estas 4 líneas, como os digo, ya no nos valen, y ahora lo que debería hacer sería seguir creando conjuntos, y una vez que tenga todos los conjuntos creados, añadirlos a mi HashMap. Lo que voy a hacer para ganar un poco de tiempo es copiar y pegar. Fijaros, he creado un nuevo hash set llamado set02 al que solo le he añadido una palabra, otro hash set llamado set03 al que le he añadido esta otra palabra, y finalmente un set04 al que le he añadido estas 3 palabras. Y las 4 líneas que yo tenía antes se han convertido en estas 4, en las que lo único que cambia, aparte de que la respuesta la he variado un poco para que tenga sentido con respecto al conjunto de palabras, lo que varía es que yo, como clave, lo que le estoy diciendo al HashMap es que utilice los conjuntos que he definido previamente. De esta manera, lo que consigo es tener en mi HashMap Responses About Input una serie de entradas cuyas claves son conjuntos de palabras y cuyos valores son cadenas. Lo siguiente que tengo que modificar es el método GenerateResponse. Este método GenerateResponse ahora mismo recibe un conjunto de cadenas denominado UserInput. Antes teníamos que hacer un bucle que recorría cada una de las cadenas de este conjunto para ver si eran la clave de alguna de las entradas de Responses About Input. Con la nueva visión de este ejercicio, todo esto se simplifica. Lo único que necesitamos es decir que la respuesta va a ser aquel valor del HashMap Responses About Input cuya clave coincida con una de estos conjuntos. Es decir, UserInput tiene que coincidir con set01, con set02, con set03 o con set04 para poder elegir una respuesta asociada a dicho conjunto de palabras. Por tanto, yo dejaría esa línea ahí. Fijaros que lo que estoy haciendo es que el conjunto de palabras que el usuario introduce lo utilizo como clave del HashMap. Si efectivamente ese conjunto es idéntico a set01, a set02, a set03 o set04, se devolverá una de estas
respuestas. Y en caso de que no lo sea, response quedará a valor null. Por tanto, el código que viene a continuación es plenamente vigente. Si response es igual a null, quiere decir que este método no encontró ninguna entrada cuya clave fuera un conjunto igual al user input. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es obtener una respuesta de las respuestas por defecto de manera aleatoria. Vamos a compilar, la clase compila sin errores y vamos a probarla. Compilamos todas las clases, creamos un nuevo objeto, invocamos el método start y para comprobar que funciona correctamente lo que voy a hacer es cargar mi clase responder e ir probando los distintos conjuntos de palabras. Si yo por ejemplo utilizo freeup, es evidente que dado que esas dos palabras están asociadas al conjunto 01, la respuesta tendría que ser algo así como in the future we want to offer our software for free. Y efectivamente es la que obtengo. En cambio, si yo solo escribo free, el conjunto que coincide con este es el Z02. Por lo tanto, debería de recibir la respuesta Are you speaking about free as a free beer? Y efectivamente también funciona. Si escribo up, el conjunto que coincide con este conjunto de un solo elemento es el set03. Por tanto, debería de recibir What kind of problem do you have with your app? Y efectivamente es lo que obtengo. Y finalmente, si escribo problem Linux crash, recibo la respuesta Our software is not designed to run on Linux. Fijaros que yo puedo escribir crash Linux problem y la respuesta es exactamente igual. En caso de que yo escriba crash Linux, este conjunto de dos palabras ya no es igual al set04, que tiene tres palabras, y por tanto obtendré una respuesta diferente, que será una de las respuestas por defecto. Así las cosas, lo que podemos hacer ya es un commit. Y ya tendría mi commit hecho. Vamos ahora a... Nos despedimos en este chat y lo que vamos ahora es a realizar el tercer apartado de la actividad 0096, en el cual se nos pide que si el sistema no reconoce el conjunto de palabras nos devuelva una frase aleatoria, pero la idea es que las frases aleatorias no se le presenten más de una vez al usuario, y en caso de que se acaben las frases que tengamos disponibles de forma aleatoria, el sistema tiene que decir que no entiende lo que el usuario dice. Volvemos a la clase responder y lo que voy a hacer yo es trasladar mis respuestas por defecto, que serían estas 5 de aquí, las voy a trasladar a un método. Es decir, la acción de crear el ArrayList y de llenarlo de respuestas las voy a trasladar a un método que voy a codificar y que va a ser de tipo privado. Ese método no va a devolver nada, pero lo que va a hacer es crear nuestro array de respuestas por defecto. Como digo, simplemente voy a mover estas instrucciones a ese método, copiando y pegando, y evidentemente para que estas líneas se ejecuten, yo lo que voy a hacer es en el constructor invocar
este método. ¿Dónde? Pues por ejemplo, aquí. Por tanto, en esta línea, cuando Java llegue, el hilo de ejecución llegue a ese punto, lo que se va a ejecutar van a ser estas líneas de código. Una vez que yo he hecho eso, lo que voy a hacer es modificar mi método GenerateResponse de tal forma que en este if lo que voy a hacer es que cada vez que tenga que obtener una respuesta de las respuestas por defecto, esa respuesta se me elimine del array responses. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a decir que mi respuesta, y en vez de utilizar el método get que utilizaba en el código anterior, voy a utilizar el método remove. Este método remove de los array list lo que hace es devolver el objeto cuyo índice se especifica entre paréntesis, lo elimina del array list y a la vez que lo elimina lo devuelve. Con lo cual hacemos esas dos operaciones en una única línea. Repito, eliminamos el elemento cuyo índice se expresa aquí y además se devuelve, con lo cual queda almacenado en response. Y esa sería la instrucción. Si yo dejo así el código, lo que va a suceder es que efectivamente, dado que cada vez que elijo una respuesta la elimino del array list, las respuestas no se van a repetir. Pero tengo el problema de que cuando este array list, el array responses, tenga un tamaño 0, es decir, no haya ninguna respuesta dentro de él, porque todas hayan aparecido en el chat y por tanto todas hayan sido borradas, si yo dejo el código así, va a llegar un momento en el que voy a elegir un número aleatorio sobre un tamaño del array responses que será 0, con lo cual las cosas no van a funcionar. Lo que tengo que decirle es que si el array responses tiene un tamaño mayor que 0, es decir, quedan elementos, en ese caso procedemos tal y como estábamos haciendo. Y en el caso de que no queden elementos, tal y como dice el enunciado, la respuesta va a ser sorry, no he entendido la respuesta. Vamos a compilar. Nos da que falta un par de veces aquí. Compilamos de nuevo, no hay errores. Compilamos todas las clases, creamos un objeto, invocamos el método start y ahora vamos a abrir la clase responder. Si yo por ejemplo digo hello, hello no se reconoce como ningún conjunto de palabras por nuestro sistema, con lo cual se responde con una de las frases por defecto, en concreto la penúltima. Si yo digo good morning, tampoco reconoce ese conjunto de palabras, con lo cual responde con otra respuesta por defecto. Ahora coge esta segunda respuesta por defecto. Finalmente coge esta, ya solo nos queda una, es decir, en la próxima va a salir What is your operating system?
Y finalmente, ahora que hemos usado todas las respuestas por defecto, en cuanto yo ponga un conjunto de palabras que tampoco reconoce, empieza a aparecer mi respuesta por defecto en el caso de que ya no queden. Es decir, no entiendo la pregunta. Con lo cual, el código está funcionando correctamente. Podemos hacer el último commit. Y tendríamos nuestro ejercicio terminado.